Coyuntura económica complicadita, ¿no? Sí, vos decías que, bueno, hemos tenido desde el martes pasado a hoy muchas situaciones que vale la pena hacer un comentario. Bueno, para empezar, se conoció el índice de precios. Sí. Fue menos de lo que las estimaciones de algunas consultoras habían dado. Claro, pero es lo que hemos hablado con vos. Acá convergen en esto también decisiones como tarifas planchadas, Sí, sí. etcétera, etcétera, que la tiran abajo, pero en realidad, Sí, sí. si observás los medicamentos, los Alimentos. ahí está el verdadero. Ahí la subió cuestión, ¿no? mucho, sí. Digamos, lo que influyó básicamente, y por eso también está la diferencial con el índice que dio para Córdoba, tiene que ver con el congelamiento de algunos precios públicos, tiene que ver también con que el dólar en enero estuvo muy tranquilo. Me pareció muy atinado, lo voy a decir, lo que dijo el responsable del INDEC, que es Marcos Labaña. Marcos Labaña, cuando lo entrevistaron, dijo dos cosas que me parecen muy importantes. Dice, yo ahora como autoridad del INDEC me tengo que cuidar mucho de hacer proyecciones, dice, que las hacía seguramente en el ámbito privado, profesional. Me pareció una cosa tina. Y lo segundo que dijo, dice, el número que ha dado es el número que corresponde a la metodología que viene siguiendo el INDEC desde la época de Todesca, a quien él reivindicó mucho. Pero además dijo, bueno, esto no debe llevarnos a pensar que ya se quebró la tendencia en materia del índice de precios al consumidor. Porque hubo algunos que, bueno, al ver que era significativamente más bajo, no solo que de diciembre, sino que algunas estimaciones, bueno, se entusiasmaron, ¿no es cierto? Vamos a ver lo que pasa en la próxima. Aclaró, dijo, el mes que viene es probable por el comienzo de las clases. Exactamente. Dijo, así que bueno, además, junto con esto está el segundo tema que en la semana se ha discutido un poco, que es la discusión sobre cómo se ajustan los salarios. De hecho, el gobierno cuenta con la ventaja que algunos dirigentes sindicales que en el pasado no hubieran aceptado jamás que se suprimieran las cláusulas de ajuste, esas cláusulas gatillo, de hecho ahora lo aceptan. Es más, dicen, bueno, en realidad hay que tener cuidado porque las cláusulas gatillo pueden ser inflacionarias, en el sentido de que generen presiones inflacionarias de costos. O sea que por ese lado el gobierno está tratando de... Por el lado fiscal, ¿no? El gobierno ha hecho algunos esfuerzos. Cuando digo esfuerzos no es que los hace el gobierno en sí, se los hace hacer a algunos sectores. El caso más típico es el caso del sistema previsional, ¿no es cierto?, donde más allá de lo que le corresponda a cada tramo, significa una reducción importante, digamos, del gasto público que se corresponde a gasto previsional, ¿no? De manera tal que está tratando de lograr, a pesar de que el ministro fue al Parlamento y dijo dos o tres cosas que uno debería pensar si forman parte efectivamente de su convicción o si tienen que ver con la estrategia de negociación de la deuda. ¿Cuáles son esas cosas? El ministro dijo, mira, hasta 2023 no hay superávit fiscal, superávit primario. Bueno, es una cosa llamativa, porque si alguien está pensando en reestructurar una deuda que tiene la Argentina con ese fondo y piensa, bueno, ¿cómo me va a pagar? Bueno, si no va a haber recursos para pagarme, puede llegar a dudar, ¿no? Eso fue una cuestión. La otra cuestión, hubo un montón de afirmaciones del ministro que tienen que ver más con la cosa política y hacia el interior de la propia alianza gobernante, que esto de decir, bueno, nosotros vamos a tener, el plan va a ser nuestro, no nos van a condicionar los fondos, ese tipo de cuestiones, a lo cual se agregó después una declaración de la vicepresidenta desde Cuba diciendo que el Fondo Monetario no había cumplido su estatuto y que había que hacer una quita, a los cuales se suma una declaración de la semana anterior de Stiglitz diciendo que los bonistas debían estar preparados para una quita importante. Bueno, todo eso en realidad tiene, yo diría, dos consecuencias. Una, desde el punto de vista de los tenedores de título es mal visto. Claro. Porque ha habido muchos que han empezado a decir, bueno, Argentina está caminando al default de nuevo. Claro. Va a llegar a no pagar. Bueno. Uno debería pensar, bueno, ¿es probable que eso sea? Bueno, es probable. También es probable que eso forme parte del discurso de la negociación. ¿Por qué? Porque en realidad, si los bonos argentinos, supongamos que el ministro dijera vamos a poder pagar todo, los bonos argentinos recuperaran su valor, es más difícil conseguir, digamos, una reestructuración que signifique un compromiso para la Argentina menor. Claro.
Si los bonos bajan, ¿no es cierto?, es más fácil acordar. Ahora, si bajan mucho, Ricardo, es más riesgoso. Es peligroso porque lo compra gente que puede esperar 10 años para hacer un juicio de Argentina. Entonces, digo... Eso ya pasó. Ya eso ocurrió, fue ya cuando en su momento aquel pequeño porcentaje de bonistas que no habían aceptado la reestructuración siguieron el camino de juicio, terminaron el juicio en Nueva York del juez Griesa y terminó fallando de que había que pagar y tuvimos que pagar. Bien, entre ellos el Fondo Elliott, por ejemplo. Bueno, digo, esta situación, digo, es opinable para qué lado va. Ahora hay una cosa que es un dato que no es opinable, y es que el ministro ha dicho en reiteradas oportunidades que había que negociar hasta fin de hasta fin de marzo. ¿Y por qué? Bueno, porque después de marzo empieza a haber otro tipo de compromisos, entonces quería tener cerrado a fin de marzo, ¿no? Bueno, eso da la impresión de que va un poco lento. Recién ayer se ha publicado un instructivo sobre cómo van a contratar los asesores financieros para la negociación. O sea que, y estamos, digamos, ya bastante cerca de aquella fecha. Esta va a ser una negociación, creo yo, bastante compleja. Primero porque hay una diversidad, y estamos hablando solo de los bonos que están nominados en moneda extranjera o que están bajo ley extranjera. Hay bonos múltiples y están los de acá. Ya con los de acá, la decisión que tomó el ministro del bono dual, que no logró que el canje fuera exitoso y que después no lograron colocar bonos para pagar el bono dual y tuvieron finalmente que, por usar ese neologismo que usamos ahora, reperfilarlo y decirle vuelve en septiembre. Ese es un bono en pesos. Y en el plan original no estaba que los bonos en pesos esos bonos se iban a seguir pagando. ¿Por qué? Porque debería protegerse eso, porque el Estado va a seguir demandando financiamiento. Y como el mercado internacional ya no lo tenemos, entonces deberían intentar generar mejores expectativas en relación al crédito doméstico. Ahora, me parece que los bonistas ya le contestaron al gobierno. Si quieren empezar, pongan 10.000 millones de dólares. Bueno, los bonistas no se puede saber bien. Digamos, de alguna manera le advirtieron, no sé, en este tira y afloje a lo mejor es una corajeada de los bonistas, ¿no? Sí. Pero eso lo vamos a ir viendo. Pero el dato es que el tiempo va transcurriendo, vamos llegando. Y yo los otros días le decía a un periodista, le decía, y hay dos cosas que el gobierno sabe que son escasas en la Argentina. Y a lo cual se le va a agregar esta tercera, ¿no? Una, la que se agrega es el tiempo. El tiempo que tiene el gobierno en ese sentido es escaso. Pero las otras dos cosas escasas, Ricardo, son los dólares y la confianza. Y estos tropezones que comenzaron cuando Kicillof fracasó en aquella idea que tuvo con el bono, con el BP21 y terminó pagando todo, ¿no es cierto? Ha seguido. Hay que ver cómo sigue con el Fondo Monetario ahora. No porque tengamos vencimientos importantes del fondo, sino porque mucho de la reestructuración también va a depender de opiniones que dé el fondo. Si uno quiere ir a renegociar el Club de París, necesita que el fondo, digamos, no esté en desacuerdo con eso, ¿no? Si uno quiere ir a renegociar algo con el Banco Mundial, obviamente tiene que tener las cosas más o menos en orden con el fondo. Y es más, con algunos fondos privados no se puede llegar a un acuerdo adecuado si no se tiene algún arreglo con el fondo. Además, Alfredo, esto lo has dicho vos, me parece un plan. Bueno, no hay, digamos, a ver, yo te puedo ofrecer esto. Sí, ese es un problema. Yo he escuchado a algunos colegas que dicen, si yo le debo plata a alguien y voy y le digo que no te puedo pagar, me va a decir, le tengo que ofrecer un plan de pago. Ahora, insisto en esto, en el medio de una negociación hay que tener cuidado. Porque de hecho, hacer público un plan, ¿no es cierto?, sin tener algo arreglado con los bonistas, es dar información. ¿Y te acordás de esto que yo te dije que en teoría de los juegos se llama chicken game? Sí, eso que como dos vehículos que van y pueden chocar, hay uno que va a aflojar. En el caso de la provincia de Buenos Aires aflojó Kicillof, ¿no? Sí. A último momento. Pero digo, la información es muy importante. El problema con el cual está lidiando
Guzmán, es que es cierto que es más fácil arreglar si uno tiene un plan. Pero también es cierto que es más fácil tener un plan si uno ya arregló. Que me parece que es lo que va caminando detrás de esto. Me parece que lo único que me preocupa hasta ahora, más allá de las versiones estas que van a seguir saliendo, versiones diciendo, mire, lo que dijo Cristina en Cuba nos arruina, más allá de todo eso, que puede formar parte del discurso de negociación, lo que me preocupa es que el tiempo sí es bastante exiguo, porque la complejidad del proceso de reestructuración de una deuda que tiene deuda en dólares, en yen, en libra, en yuan, moneda bajo legislación argentina, legislación New York, legislación Londres, bueno, es muy complicado. Y entonces los tiempos, a mí me preocupó que recién ayer saliera el instructivo sobre la negociación y sobre los asesores financieros. Pero bueno, habrá que esperar. Para mi gusto, hubiera sido mucho mejor que lo hiciera más rápido. Pero vuelvo a decir algo que siempre digo, aunque eso a uno le quite cierta, digamos, cierto prestigio. Es fácil criticar de lejos. Hay que sentarse allá en la calle Balcarce y ver qué hacer, ¿no? La realidad es así. Es así. Desgraciadamente el que debe no sos vos. No lo vos. No, por supuesto. Y ese es el tema. Cuando debe uno, sabe dónde sentarse y cómo acomodarse, ¿no? Sí, sí. Ese es el tema. Yo creo que de todos modos hay ciertos elementos que el gobierno tiene que tener en cuenta. Digamos, gradualmente uno mira la reserva, la posición de reserva. Sí, no es mala. Pero va bajando, y sí, de los 42.000 millones hay 20.000 millones que son del swap chino. ¿No es sí, cierto? en realidad líquido creo que hay 14.000. Sí, 14 o 15, digamos. Y va bajando un poquito porque se están pagando intereses, sí, ¿no es cierto? Digamos, mientras eso va pasando, la cantidad nominal de dinero de la economía ha aumentado bastante. Sí. Si uno mira la primera semana de febrero, o los 10 primeros días de febrero, creció como 200.000 millones la base, que es mucho. Pero bueno, probablemente lo van a compensar porque en ese mismo periodo cayó el stock de la ELIC, entonces es probable que ahora recupere, en fin. Hay temas complicados, o sea, debemos aspirar a que cierren la negociación rápido porque esta situación genera mucha incertidumbre y la incertidumbre obviamente inhibe el proceso de decisiones y demás, ¿no?